Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Sean bienvenidos a otro video del canal. El video de hoy vamos a estar tratando los principios generales de los títulos, valores y las acciones, preparándonos para empezar a abordar lo que es la sociedad anónima. Bien, empecemos. Los títulos valores. ¿Qué son? Los títulos valores son documentos que contienen una obligación autónoma, incondicional e irrevocable. ¿Qué quiere decir esto? Que los títulos valores tienen toda la información necesaria para que la obligación que está contenida en ellos sea válida por sí misma y no requiera de un tercero o de otra cosa para corroborar su validez. Por otro lado, son autónomas e irrevocables. Esto quiere decir que la autónoma es esto que hablaba de que no necesita otra cosa para su validez. Incondicional e irrevocable quiere decir que no se le van a hacer oponibles a los tenedores de buena fe las defensas personales que tengan contra ellos o contra los tenedores anteriores a ellos. Si el tenedor o el poseedor es de mala fe, sí se le van a poder oponer estas defensas. Por otro lado, ¿qué tenemos? La forma en la que están expresados, el documento que los contiene, va a darnos una primera división. En primer lugar tenemos la división de los títulos valores cartulares y los títulos valores escriturales. Los títulos valores cartulares hacen referencia a la necesidad física de un documento físico que contenga la obligación. Es el principio, digamos, de la génesis de los títulos valores, porque antes no existía la posibilidad de tener otro tipo de documento que nos pueda reunir todos estos requisitos para la autonomía y la validez propia de la obligación. Que es básicamente el papel que contiene toda la información acerca de la obligación. Un título valor cartular es aquel que necesita este soporte físico. Por otro lado, los escriturales no requieren de un soporte físico como tal. Van a ser un soporte electrónico, un asiento electrónico, un registro electrónico. Esa es la primera división que no encontramos. Después nos vamos a encontrar una división según la forma de emisión. Los títulos valores pueden ser emitidos de manera individual, es decir, un título valor para algo en específico, o de manera en masa, es decir, se emiten muchos títulos valores que son exactamente iguales entre sí. Uno es exactamente lo mismo que el otro y se emiten de manera masiva. En este caso es lo que vamos a concentrarnos, son estos, los títulos valores emitidos en masa. Son precisamente dentro de sociedades, vamos a concentrarnos en las acciones y las obligaciones negociables. Bien, y después tenemos respecto a la validez de su tenencia. Dentro de esto podemos tener los títulos valores al portador o los nominativos. Los títulos valores al portador se acredita su legítima posesión o su ser dueño de un título valor al portador con el simple hecho de tener el título valor. Supongamos un ejemplo, el cheque. Tengo un cheque, no tengo que decirte por qué tengo un cheque ni probarte por fuera que este cheque es mío porque yo lo tengo. Pumba, un cheque al portador, porque también hay otros. Por ejemplo, los títulos valores nominativos son aquellos que los títulos valores están asignados a una persona en específico y esto se ve impactado ya sea en el título valor en sí o en un registro. En el caso de que la persona a la cual está dirigida el título valor se encuentre contenida dentro del título valor y se pueda transmitir a través del endoso, es decir, se transfiere a tal persona, es un título valor endosable. En el caso de que la persona a la cual esté dirigida el título valor se encuentre dentro de un registro, estamos hablando de un título valor nominativo no endosable. En Argentina hay una ley que es la ley de circulación de títulos valores. Esta ley de circulación de títulos valores establece que todos los títulos valores privados que sean todos los títulos valores privados van a ser en principio nominativos y no endosables. Y esto se aplica a las obligaciones las obligaciones negociables y las acciones. Las acciones y las obligaciones negociables van a ser nominativos no endosables. ¿Qué quiere decir esto? Que se transfieren a través del registro. Importante. Y pueden ser escritulares o cartulares. Puede ser cualquiera de las dos. En principio y prominencia nos vamos a encontrar con títulos valores escriturales, ya que a día de hoy todo está sistematizado, informatizado en las computadoras.
Bien, sigamos. La acción. Vamos a las acciones. Todas las acciones, podemos compararlo un poco con la cuota social de CRL, son parecidas generalmente en la mayoría de las cosas. El valor de la acción es el mismo para todas las acciones. Del mismo tipo, porque en las acciones podemos tener tipos distintos de acciones. Pero bueno, en principio todas las acciones del mismo tipo van a ser del mismo valor, no van a ser divisibles, van a otorgar los mismos derechos y están expresados solo en moneda argentina. Dentro de las acciones tenemos tipos de acciones. Por ejemplo, tenemos la acción normal, podemos tener la acción con preferencia, que la acción con preferencia es una acción que tiene una preferencia, valga la redundancia, patrimonial. Es decir, un beneficio patrimonial por encima del de una acción normal. Este beneficio patrimonial casi siempre suele acarrear un perjuicio, entre comillas, o sea, lo que conseguís en uno lo perdés en otro, un perjuicio de derechos políticos. Lo que suele pasar es que las acciones con preferencia patrimonial no tienen voto. Pero puede estipularse que las acciones con preferencia patrimonial tengan voto, pero solo tienen un voto. También hay supuestos en los cuales las acciones de preferencia patrimonial, por más que no tengan voto, pueden votar. Estos son los casos en los que se daría derecho a un receso. Por ejemplo, las decisiones acerca de la modificación del estatuto, transformación, escisión, función, cambio de domicilio al exterior, etcétera, 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 etcétera. Bien. Por otro lado, tenemos las acciones privilegiadas. Y también las acciones que tienen preferencia patrimonial recuperan su derecho a voto en dos supuestos especiales. En el supuesto de que la sociedad esté en mora de efectivamente pagarle o atribuirle estos derechos patrimoniales preferenciales que tiene. Y en otro caso es cuando la sociedad, las acciones son de una sociedad que es abierta, una sociedad anónima abierta que hace oferta pública de sus acciones y suspende temporalmente esta oferta pública. En este periodo de tiempo van a tener derecho a voto las sociedades, las acciones. Por otro lado tenemos las acciones privilegiadas. Las acciones privilegiadas son aquellas que tienen derechos políticos extra. Esto con un límite de 5 derechos de voto por acción. Es decir, una acción normal tiene un voto, una acción privilegiada puede tener hasta 5, una sola acción. Bien. ¿Cómo probamos la propiedad de una acción escritural? La propiedad de una acción escritural se va a probar a través del registro. Este registro va a ser generalmente dado en el libro de acciones que contiene la propia sociedad. En este libro de acciones se inscribe las acciones y quién es el poseedor de las acciones de la sociedad. Para que se complete la transferencia, tiene que hacerse la inscripción precisamente en este libro de acciones. Hablando de este libro de acciones, la importancia de este día de hoy es enorme, ya que la forma que tenemos de acreditar nuestra característica de socio es a través de estar registrados en este libro de acción y de accionarios, de socios. Si se embarga una acción, ¿embarga los dividendos? No, en principio no, pero se permite pacto en contrario. La adquisición de las acciones por parte de la sociedad. Esto es un tema un poco extraño. La sociedad puede adquirir acciones propias. Como principio, no, pero hay excepciones en las que puede. Por ejemplo, si los socios de la sociedad pactan hacer una reducción a través de la adquisición de acciones propias, entonces la sociedad puede adquirir las acciones y posteriormente los socios hacer una decisión de reducción del capital societario, pero esto será a través de una asamblea con mayoría, o sea, una asamblea especial con una mayoría de por lo menos, o sea, un quórum de por lo menos el 60% del capital social para que se dé la decisión, si mal no recuerdo. Lo vamos a tocar igualmente más adelante cuando hablemos de sociedad anónima y asamblea. Por otro lado, para evitar, la sociedad puede comprar sus propias acciones, adquirir sus propias acciones para evitar un daño concreto, futuro y objetivo. No puede ser un daño posible que puede pasar o no, no es un daño que va a pasar y es concreto en un futuro. Tiene que justificarse y explicarse por qué. Y por otro lado, la acción puede adquirir acciones propias cuando hace una fusión por absorción, es decir, compra otra sociedad y la absorbe. ¿Qué va a pasar? Una sociedad que tenga acciones dentro de la sociedad, o sea, sociedad B tiene acciones dentro de la sociedad A, sociedad A absorbe sociedad B, las acciones que estaban en el patrimonio sociedad B van a entrar al patrimonio sociedad A, entonces la sociedad está adquiriendo sus propias acciones.
La sociedad va a poder hacer, con esas acciones va a poder enajenarlas, o sea, venderlas, o practicar una reducción del capital social. Si no lo hace ninguna de estas dos cosas, estas acciones quedan inutilizadas, no tienen ni derecho patrimonial ni derecho de voto estas acciones. La amortización de las acciones es otro pacto, es un pacto en el cual los socios acuerdan amortizar las acciones, es decir, sacarlas de circulación entre comillas, eligen entre ellos un socio o una forma determinada de algunos socios, se lo compensa, se le paga el valor de sus acciones y se les da un bono de participación en la sociedad. Este bono de participación le otorga derechos básicamente patrimoniales en la distribución de utilidades y de compensación al momento de la liquidación de la sociedad, por ejemplo. Por otro lado, tenemos los pactos de sindicación de acciones. Los pactos de sindicación de acciones no son ni más ni menos que un pacto extrasocietario entre los socios para formar, si se quiere, un bloque legislativo, pensándolo en el Congreso de la Argentina, es decir, un grupo de accionarios que votan de igual manera forzados por un contrato entre ellos. O sea, si uno quisiese votar en contrario, en principio no podría, estaría obligado. Certificados provisionales. ¿Qué son los certificados provisionales? Son certificados que otorga la sociedad a los socios por los aportes que no están completamente integrados. Vamos al ejemplo más puro. Cuando el socio se compromete a realizar un aporte de dar suma de dinero y lo hace en plazos. De hecho, decido hacerlo en plazos. Supongamos que yo me comprometo y doy el 25%. Se me da un certificado provisional por mis acciones, pero yo solo voy a tener derechos de mis acciones por el capital efectivamente integrado, es decir, solo voy a tener lo equivalente al 25% de lo que me comprometí a dar, y a medida que yo vaya dando los aportes se me van a integrar más sociedades a mi propio representación, a mi propia, más acciones a mi propio portafolio, digamos. Las otras acciones están de manera provisional, aún no las integré, aún la sociedad no recibió el capital que me comprometí a dar, por lo tanto la sociedad no tiene por qué darme acciones, no sería lógico. Los certificados globales son certificados que representan muchas acciones. Lo que se suele dar es se otorgan estos certificados globales a la bolsa, a los mercados de comercio, el mercado de valores, para que se facilite la comercialización de las acciones en las sociedades anónimas abiertas que cotizan en bolsa, cotizan públicamente. Los cupones. ¿Qué son los cupones? Son títulos accesorios a las acciones que otorgan derechos patrimoniales. Anteriormente, cuando tenías, por ejemplo, a día de hoy se puede hacer también, no hay ninguna regla que lo prohíba, pero si tenemos una acción cartular, podés adicionarle los cupones, una cuponera que sacás el troquelito y tenés un cupón. El cupón lo podés utilizar para ir al banco y presentárselo al banco para que te paguen, por ejemplo, o te depositen los dividendos en tu cuenta. Es eso, a día de hoy está en desuso, ya que todo, como dijimos, en su mayoría por lo menos, está digitalizado y se hace a través de asientos automáticos electrónicos. Los bonos de goce y participación, ya lo hablamos antes, son bonos que se le da a los socios por motivo de una amortización de la sociedad, o también se les puede otorgar a los socios que hagan o que aportan a la sociedad obligaciones accesorias, que si bien no aportan al capital social, sí benefician a la sociedad. Por ejemplo, te comprometes a hacer una obligación accesoria, te dan unos bonos de participación para que esa obligación no quede en la nada. No ayudaste, digamos, porque vos no ayudás por ayuda a la sociedad, buscás una satisfacción en contra. Estos bonos cumplen también esta función. Por otro lado, tenemos las obligaciones negociables. Las obligaciones negociables son títulos valores, que pueden ser carturales o escriturales, nominativos, no endosables, emitidos en masa. Tenemos los debentures también. Los debentures son muy similares a las obligaciones negociables, pero están en desuso. ¿Quiere decir que no se pueden emitir? No, se pueden emitir, pero no se hace. ¿Por qué? Porque la función que cumplen es básicamente un título de deuda que emite la sociedad en masa, que lo obliga a un crédito, pero el proceso de emitir los debentures es más engorroso, más costoso, y las obligaciones negociables tienen un beneficio fiscal de su emisión. Esto es importantísimo.
Básicamente, para marcar un poco, por ejemplo, en los debentures se necesita contratar a un fideicomisario, o sea, hacer un fideicomiso con una entidad bancaria, lo cual además de ser caro es un proceso extra, y para su emisión se requiere una asamblea, si mal no recuerdo, una asamblea especial. En cambio, para la emisión de las obligaciones negociables podemos hacerlo a través de una asamblea ordinaria o, en el caso de que sean obligaciones negociables convertibles en acciones, en una asamblea extraordinaria. ¿Por qué? Porque va a importar una modificación del capital social en caso de que todos los obligacionistas decidan convertir su obligación negociable en una acción. Pero más allá de eso, en principio es más fácil de emitir que el debentur y no requiere este tercero que intervenga en un fideicomiso. Y además te otorga beneficios fiscales la emisión de las obligaciones negociables. Si mal no recuerdo, se puede descontar de ganancias el pago de los intereses de las obligaciones negociables, lo cual para una sociedad es un golazo. Por otro lado, las obligaciones negociables las pueden emitir tanto las SRL como las sociedades de capital, como también las asociaciones, si está en el estatuto expresamente estipulado. Esto a grandes rasgos son los principios que vamos a tener en la cabeza para trabajar los títulos valores y principalmente, como digo, las acciones y las obligaciones negociables, que son las partes más importantes dentro de esto que es el mercado de capitales en la materia que estamos viendo de obligaciones. Así que bueno, sin más dilación, espero que les haya servido el video, espero que les haya gustado. Como digo siempre, si tienen alguna duda, si les gustaría que profundicen algo, coméntenlo. Yo leo los comentarios. Si creen que me equivoqué y les gustaría que haga una fe de ratas, también díganlo, que es muy importante. Pero bueno, espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima.